Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para avisarte cada que se publique un nuevo episodio. Producir, editar y difundir estas grabaciones no sería posible sin tus aportes y donaciones a través de la cuenta de Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar. Ahora sí, comencemos. 3.9. Extorsión. Estando yo en uno de los restaurantes que en ese momento tomaba en arriendo, empezaron a entrar las llamadas a las cuales estábamos acostumbradas, las llamadas extorsivas, pero en ese caso no fue para mí, sino para la dueña del inmueble. Como la señora se negó a pagar la extorsión solicitada, nos pusieron una bomba, nos mataron a la empleada que estaba en la cocina. Informe 365 CI 01362. Víctimas del conflicto armado en Colombia en la razón de su vinculación al sector productivo. La extorsión es una política de los grupos armados, no solo para recaudar dinero, sino para controlar los territorios. La víctima es forzada a un pago para poder trabajar y vivir. La extorsión es la imposición de una contribución patrimonial arbitraria a una persona por parte de un actor del conflicto armado. En algunas ocasiones se denominan vacunas, cuotas, impuestos de guerra o contribuciones. Estas fueron cobradas tanto a multinacionales, grandes empresarios y ganaderos, como a pequeños productores, docentes, tenderos, taxistas, vendedores ambulantes o a cualquier persona con alguna actividad económica. Se trató de un mecanismo que permitió obtener una fuente de ingresos tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares. En las primeras décadas del conflicto armado fue sobre todo un cobro exclusivo para aquellos a quienes las guerrillas y paramilitares consideraban tenían un abundante patrimonio o poder, muchas veces con la amenaza de secuestro o asesinato. Con el tiempo, se fue convirtiendo en una práctica impuesta a casi todos los habitantes que tuviesen una actividad económica sin importar sus ingresos, quienes fueron obligados a pagar cuotas, aportes o vacunas. Mediante la extorsión, los responsables desarticulan a las comunidades, las estigmatizan y las convierten en un eslabón de la financiación de grupos armados, y a veces por ello han sido acusadas por cada bando de ser colaboradoras del contrario. Destruye proyectos de vida al obligar a quienes no pueden pagar a desistir de sus actividades productivas y económicas, cerrar sus negocios y abandonar sus tierras, a trasladarse del lugar y desempeñar actividades distintas. Es frecuente que los responsables asesinen a quienes se resisten al pago forzado, y hacerse parte de un control de la vida social y la ilegalidad armada, y muchas veces sin que el Estado ejerza un papel protector frente a esas dinámicas extendidas. En algunos territorios ha funcionado como un mecanismo de control, como un cobro de impuestos. Estas redes no son clandestinas ni se dan en la actualidad en territorios donde no exista la presencia del Estado. La Comisión, en su propio ejercicio de escucha, documentó 824 hechos de extorsión entre 1985 y 2018. La Comisión registró hechos en particular entre 1998 y 2005, periodo en el que tanto las guerrillas como los grupos paramilitares consolidaron su control en diversas zonas del país. Si bien el registro de estos hechos ha disminuido en la actualidad, se mantienen constantes en muchas regiones donde el control de grupos paramilitares postdesmovilización, narcotráfico o grupos guerrilleros aún activos tienen fuerte presencia territorial. Los pagos por extorsión normalizados como impuestos por dichos grupos son un indicador del control territorial que tienen en diferentes regiones del país. La Comisión documentó el mayor número de hechos en el año 2000, durante los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana, 1998-2002, en San Vicente del Caguán. Ese año se creó la Ley 002 en el marco del Pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP, desarrollado entre el 21 y el 25 de marzo en Yari, Caquetá. Con dicha ley se acordó el cobro del impuesto para la paz, el cual representaban aproximadamente el 10% de las ganancias de las empresas. Informe 18069 OE 11-1, Génesis, tomo 1, Fiscalía General de la Nación, Ley 002 sobre tributación, 195. Con estos cobros de extorsión,
Tanto grupos guerrilleros como paramilitares podían regular los precios de las mercancías, manejar instituciones de salud, escuelas y profesores, permitir el paso de víveres y la construcción de infraestructura, así como controlar diversas actividades de la comunidad. Los grupos armados ilegales impusieron diferentes castigos por el incumplimiento de estos pagos, que fueron desde el aumento del valor de las cuotas, la prohibición de entrada de productos de primera necesidad, el cierre de las escuelas, el despido de profesores, hasta el desplazamiento forzado, la persecución, la desaparición y la muerte. Las extorsiones han desarticulado a las comunidades y las han involucrado forzadamente con recursos utilizados por los grupos en disputa, las han estigmatizado y convertido en objetivo militar, al ser acusadas por cada bando de ser colaboradores del contrario, y han destruido sus proyectos de vida, al obligar a quienes no podían pagar a desistir de sus actividades productivas y económicas, cerrar sus negocios y abandonar sus tierras, a trasladarse de lugar y a cambiar sus modos de vida. Si llegaste hasta aquí, te pido me apoyes compartiendo estas grabaciones con tus familiares y amigos, para que más personas conozcan la verdad del conflicto armado en nuestro país. Gracias por escuchar y hasta pronto.